Realmente complicada esta cuestión, sin duda alguna, pero ¿qué es lo que está produciendo todo este panorama incierto y además un tanto caótico referente a la economía del país? Justamente, Alex, el tema es que tenemos una política económica con datos macroeconómicos que no son realmente lo que deseamos los bolivianos. Esos datos no son reales, los que se han anunciado oficialmente, por ejemplo, cuando se cumplía un año más de gestión del gobierno de Luis Arce Catacora. No son reales estos datos, según su criterio. Bueno, son datos, pero que no hablan de la realidad boliviana, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que el déficit del sector público que se gasta más de lo que se ingresa no es de estos últimos años, sino ya vamos desde el 2014 con un déficit fiscal. Vemos que las reservas internacionales netas han disminuido, que son nuestras reservas desde el 2013, que estábamos en el 2014 principalmente de 15 millones, hemos bajado a menos 4.000 millones de dólares, perdón, siempre hablamos de 1.000 millones de dólares. Y el déficit fiscal igualmente, son 9 años con este 2023 que estamos en déficit fiscal. Pero la pregunta es a qué se debe y qué es lo que está pasando. Yo creo que el análisis tiene que entrar a profundidad. Esto, Alex, se debe principalmente que la venta de nuestros hidrocarburos, del gas principalmente, han caído. De los 5.400.000 millones de dólares han bajado, que era el 2013, donde tenías mucha bonanza, pero había déficit fiscal. Eso es lo preocupante. Había mucha bonanza, había muchos ingresos, pero había déficit fiscal. Es decir, que no cubríamos los gastos del Estado, del sector público. ¿Qué es lo que ocurre para el 2022 y ahora el 2023? Ha caído a 3.000 millones de dólares la venta del gas y estamos comprando más gasolina y diésel del extranjero. Claro, es la decir, subvención a los carburantes que importamos, gasolina y diésel. Así Poco es. que en la gestión 2022 prácticamente se duplicó esta subvención, porque subió el precio del petróleo, la guerra entre Rusia y Ucrania, claro, tuvo su gran parte de su cuota de responsabilidad para que suban los hidrocarburos y obviamente esto ha repercutido en la subvención que tenía que hacer el país a los carburantes. Prácticamente el doble tuvo que pagar en la pasada gestión. Así es, y como tú lo has dicho, a pesar que ha habido buenos precios internacionales por el tema de los hidrocarburos, pero las subvenciones no se ha podido cubrir con la venta del gas. Otro tema que es fundamental, que como el extractivismo del oro, que es otra parte fundamental que empezó a incrementar, hemos empezado a extraer más oro para vender y no para poner en reserva para generar mayor moneda. Lo que ocurre es que tampoco nos importa el medio ambiente, pero se está sacando grandes cantidades y toneladas bueno, de hay cooperativas, oro. se dice por medio, que están avaladas o impulsadas por empresas multinacionales provenientes de otros países, en el caso de China también. Así es, Alex, y justamente eso lo que lleva es, como no está cubriendo el gas, la subvención de la gasolina y el diésel principalmente, pues lo que se ha hecho es atacar al otro sector, que es los minerales, principalmente el oro, ¿no? Pero ni así estamos pudiendo cubrir el déficit fiscal del sector público, que para el 2023 al principio era de menos 8% la estimación del gobierno, pero ha bajado ahora a menos 7.5% con el problema que no hubo de la aprobación del presupuesto. Y lo que más preocupa de todo esto, Alex, es el tema del empleo. Con estos datos macroeconómicos vemos que el empleo informal ha crecido. Si no hay empleo formal, menos recaudación impositiva hay por parte del Estado, ¿no? Justamente salió un decreto, para este viernes, donde decía que todos los profesionales tienen que tributar por el impuesto a las utilidades hasta el 31 de enero de este año. Pero ¿cuántos profesionales hay que están? Es muy poca la economía formal que hay en Bolivia, y eso nos está dando cuenta el gobierno, que aparte de no tener los ingresos por la venta de hidrocarburos, que eran antes lo que nos mantenían en la parte económica, y tenemos una disminución de impuestos, más el contexto político que está aconteciendo ahora en Santa Cruz, va a haber una menor disminución de ingresos, por lo tanto va a aumentar el déficit fiscal a nuestro criterio, Alex. Muy bien.
Hay otra situación que realmente nos preocupa, que es la cuestión inherente al contrabando, que es otro problema que ingresa de forma transversal. Y eso va perjudicando obviamente a las empresas que ya de por sí están golpeadas por los conflictos internos que tenemos en el país. Al margen de eso, de que no pueden importar sus productos o no pueden trasladar sus productos a otros departamentos, el caso de Santa Cruz o de Cochabamba, que los empresarios no pueden recibir los insumos para continuar con su producción, se viene este tema del contrabando, que realmente los golpea duramente. Así es, estamos hablando de una informalidad del 80%, lo que va a implicar el tema de los ingresos tributarios, y aparte por la disminución del gas y sumado un contrabando, donde vemos que la producción nacional del país, que es el empleo formal, ha caído, y con el contrabando se está queriendo, ¿cómo les puedo decir?, tapar con un dedo un problema que estamos viviendo todos los bolivianos, que es la falta de empleo formal, donde no cotizamos, no tenemos seguridad social, y tampoco vamos a tener una vejez donde vamos a poder tener nuestra paga cuando seamos mayores, porque el gobierno ha asumido una política también de devolver a estas personas su dinero. Entonces, es una situación muy crítica. El modelo del señor Arce, repito, ya en varios programas lo he dicho, está ya caduco. Necesitamos un nuevo modelo económico para el país, Alex, y vemos que también el contrabando está haciendo mucho daño al aparato productivo del país, porque está importándose tanto consumo de primera necesidad principalmente, pero ilegalmente, y eso no aporta al aparato impositivo del país. Hay una situación que, bueno, se ha develado después de conocer el presupuesto general del Estado para esta gestión 2023, el tema del centralismo y cuánto aglutina en cuanto a los recursos del país el gobierno central, cuánto maneja, prácticamente si no es el 70 es el 80% de los recursos del Tesoro General de la Nación. Esto en desmedro justamente de lo que le corresponde a los distintos municipios, que saben qué es lo que necesitan sus regiones y saben en muchos casos cómo invertir, en qué se tiene que invertir para generar desarrollo humano en sus regiones. ¿Está de acuerdo con este tema del centralismo o tendría que flexibilizarse un poco más el tema de la utilización de los recursos por parte del gobierno central? A ver, todo centralismo se ha demostrado científicamente que no es bueno, porque el dinero se asigna al ente, en este caso al gobierno central, pero no se distribuye de forma equitativa a las regiones. Por eso es que se pedía un censo digital para cuantificar la cantidad de personas que hay en cada región, y a partir de cada región, a través de su autonomía, que son sus gobiernos autónomos departamentales y municipales, saben las necesidades que ellos tienen, mientras el gobierno tiene una mirada macro, pero que no tiene las necesidades puntuales de cada gobierno región municipal o departamental, ¿no es cierto? Así es, claro. Alex. Entonces, tener un 80% yo diría más, les había demostrado en algunos cuadros, lo que está generando es una desigualdad, una desequidad, y lo que está generando una pobreza en el país. Porque esos recursos que recauda el Estado de estos gobiernos autónomos, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, que es por eso la problemática actual que estamos viviendo en términos económicos, pues Santa Cruz, ¿qué hace? Da mucho dinero al Tesoro General de la Nación, pero recibe muy poco. Entonces dice, nosotros tenemos necesidades y nuestro departamento quiere crecer bajo nuestras características y bajo nuestro enfoque. Pero ¿qué hace lo del gobierno? Lo que hace es más bien al contrario. Invierte en las empresas públicas estatales estratégicas, pero que no están generando esa rentabilidad para cubrir ese gasto, ese déficit del sector público. Entonces, lo que está haciendo, no hay empleo formal, vemos un déficit fiscal, vemos una caída de las reservas internacionales, incrementa la deuda interna y incrementa la deuda externa. Entonces, los indicadores nos llevan a que los bolivianos estamos mal, los indicadores económicos, no tenemos trabajo, la mayoría de la gente está mendigando trabajo por las calles, y eso no puede acontecer en una economía del siglo XXI, donde aparte que este gobierno quiere
mantenerse en estas gestiones futuras, como ya ha estado casi 20 años, y no nos está llevando pues a una situación que realmente necesitamos los bolivianos. Empleo formal, no solamente para la gente mayor, para la juventud, está saliendo de las universidades pasando clases en universidades privadas, pagando, haciendo un esfuerzo los padres, salen los muchachos y no encuentran trabajo. ¿Y qué es lo que hacen? Emigran, claro, y desarticulamos familias, Alex, y la economía no funciona, se pagan menos impuestos. Es decir, el modelo está caduco del señor Arce, y eso es lo que está demandando Bolivia, pero él no está haciendo caso. Han parado 36 días en Santa Cruz. Imagínate, con 36 días, menos la venta de los hidrocarburos, menos impuestos, ¿en qué va a acabar la economía? Mayor déficit fiscal, menos reserva, mayor deuda. Por lo tanto, estamos endeudando a nuestras futuras generaciones, Alex. Bueno, esa es la situación, un análisis sobre la coyuntura que se vive en el país. Criterio del doctor César Vargas, analista económico, una situación realmente complicada, la que se vive en estos momentos en el territorio nacional, producto de la coyuntura que vivimos, que hemos vivido y que estamos viviendo. Gracias por su visita, un placer, doctor. No, a ustedes las gracias, por supuesto, toda esta crítica es constructiva. Creo que el gobierno tiene que dar un cambio inmediato a la situación que estamos viviendo, Alex. Muchas gracias. Vamos, gentiles televidentes, tenemos más entrevistas. Estamos ya en contacto con Grover Nogales, diputado del Movimiento al Socialismo. Nos escucha vía Zoom. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenos días.